Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Yo soy Arnau Nogués y te doy la bienvenida a un episodio más, a un episodio nuevo del Director. Espero que hayas notado un cambio de calidad considerable en el podcast, ya que hace, 2 horitas o así, me acaba de llegar pues todo este nuevo equipo de diseño. Equipo de audio, micrófono, tarjeta de sonido, etcétera. Y la verdad es que he invertido bastante dinero en hacer que este podcast pues mejore todavía su calidad, porque la verdad es que estamos creciendo bastante, estamos en máximos históricos de oyentes, lo cual os lo agradezco profundamente, obviamente. Ya sabéis que yo llevo varios años haciendo un podcast prácticamente diario, gratis, es decir, de podcast no he ganado ni un maldito céntimo. Solo gano pues vuestros corazones, por así decirlo, ¿no? Que pues me comentáis por redes sociales que os gustan mucho los podcasts, que otra vez, que lo que sea. Y la verdad es que eso es de lo que más... Es una forma de pagar, una forma de recompensa que el dinero no te da, que es la realización personal. Entonces, también para devolveros un poquito todo este apoyo que me habéis estado dando, escuchando el podcast, opinando, comentando, discutiendo, etcétera. Creo que os merecéis que el podcast tenga una mejor calidad y por eso he hecho este desembolso bastante importante de dinero en un nuevo equipo, un equipo de audio. Así que espero que nos aguante bastante y que la calidad realmente sea mucho mejor y dé más gustito escuchar los episodios. Dicho esto, vamos ya con el podcast de hoy, que es la teoría del sentimiento contrario. Gana dinero en bolsa con la teoría del sentimiento contrario. Muchas veces me habéis escuchado hablar en redes sociales, sobre todo en Instagram, que me puedes seguir, por cierto, @arnau_nogues, donde comparto por historias, actualizaciones prácticamente diarias sobre el mercado, que compro, que vendo, que pienso, que está ocurriendo, bueno, un report diario sobre el mercado y como siempre es gratis, así que ahí lo tienes. Pues me habéis escuchado muchas veces por redes sociales hablar de la teoría del sentimiento contrario. Pero nunca había hecho un podcast o un contenido hablando exclusivamente de en qué consiste y cómo podemos ganar dinero aprovechando este tipo de teorías, ¿no? Entonces, al principio, antes de nada, quiero dejar claro que en bolsa normalmente, tradicionalmente siempre decimos que hay dos análisis, ¿no? Que está el análisis fundamental, por un lado, y por otro lado está el análisis técnico. El análisis fundamental se ocupa de investigar los aspectos más, digamos, medibles a nivel financiero de las empresas, pues la rentabilidad, el margen, el dinero que hacen, el flujo de caja. También analiza también las cualidades del producto, elasticidad del precio de demanda de ese bien, pues también las barreras de entrada que tiene el sector, los fosos económicos, etcétera, ¿no? Y luego el análisis técnico, que se ocupa de la interpretación del precio, de la acción del precio de esa acción. Y ahí pues es donde podemos sacar mejores puntos de entrada, swing trades, etcétera. Pues yo creo que hay 3 análisis, es decir, hay uno más aparte del fundamental y del técnico, y este es el conductual. El análisis conductual básicamente defiende que la bolsa, al igual que todas las cosas que hacen los humanos, se rige muchísimo por decisiones totalmente emocionales. El ser humano, aunque parezca que lo razonamos todo, que no sé qué, el 90% de las decisiones que toma un ser humano de forma autónoma son basadas en emociones. Por ejemplo, sin ir más lejos, el micrófono nuevo que me acabo de comprar es basado en una emoción. Sí, a nivel racional puedo decir, tiene mucha calidad, tiene no sé qué, tiene no sé cuántos, pero al final lo que realmente subyace y mi motivación real es comprar este micrófono para sentirme mejor en el sentido de ofreceros un contenido de más calidad, que se escuche mejor, etc. Al final todo tiene una motivación emocional. Y si no, piensa cualquier cosa. ¿Por qué llevas los zapatos que llevas? ¿Porque son cómodos? Sí, pueden ser cómodos. Y eso, de hecho, es parte de ser emocional. Pero también seguramente es porque te gustan, porque sales a la calle y te sientes más confiado con esos zapatos, con ese calzado. ¿Por qué tienes el teléfono que tienes? ¿Por qué tienes la pareja que tienes? ¿Por qué tienes el trabajo que tienes? ¿Por qué estudias lo que estudias? ¿Por qué estás escuchando este podcast? ¿Acaso quieres aprender bolsa? ¿Para qué? ¿Por aprender bolsa? ¿O por sacar una rentabilidad a tus ahorros que te va a permitir irte con tu pareja de vacaciones? ¿Ves? Al final siempre, o en la mayoría de los casos, hay una explicación, una razón subyacente de carácter emocional en la conducta de los seres humanos. Bien, pues en la bolsa no es más.
O sea, no es menos, perdón. La bolsa al final, los resultados, las cotizaciones no son otra cosa que la interacción entre la oferta y la demanda, en este caso por títulos por derechos de propiedad de una acción. Al final, el precio hoy en día, me lo invento, de Apple es básicamente el resultado de la oferta y la demanda de gente que quiere ser dueña de una participación en la empresa, en este caso de Apple. Entonces, tenemos que la bolsa se rige perfectamente por temas emocionales y pues nosotros podemos de esta forma entender un poquito cuál es la conducta humana, cómo funciona y anticiparnos a lo que va a ocurrir inmediatamente después. Obviamente, tanto como el análisis fundamental como el técnico, el análisis conductual, no nos da algo 100% de exactitud. Es decir, la bolsa no es exacta, es imposible predecir a ciencia cierta lo que va a hacer un valor o lo que va a hacer el mercado en conjunto. Es totalmente imposible y el que te diga que lo sabe hacer o que lo conoce te está mintiendo, ¿vale? Es imposible. Si no, por ejemplo, recuerda el COVID, creo que fue en marzo, la gran corrección que tuvo el COVID, nadie se la esperaba. O sea, es imposible saber que iba a pasar eso en el mercado. Entonces, como tenemos tantas variables estadísticas y tanta probabilidad de que ocurran muchas cosas, cisnes negros, ¿no?, que llama Nicolás Nassim Taleb, pues nunca podemos llegar a predecir la bolsa, pero sí que podemos llegar a conocer lo que probablemente ocurra. Y esto normalmente es a través de la comunión de estos tres tipos de análisis. Si nosotros encontramos una empresa, por ejemplo, que cumple nuestra criteria a nivel de análisis fundamental, que cumple nuestro criterio a nivel de análisis técnico y que encima cumple nuestro criterio a nivel de análisis conductual, ojo, porque podemos estar ante una gran oportunidad de inversión para ganar un dinero. Bueno, ahí está. Entonces, la teoría del sentido contrario es una teoría dentro de este tema de análisis conductual, la cual se basa en que cuando la mayoría de la gente, la mayoría de los inversores, opina algo acerca de un valor, de un activo, de un mercado, etc., es muy probable que ocurra lo contrario. Ejemplo práctico. La misma semana pasada, no sé si os acordáis, Amazon presentó resultados el jueves por la tarde, si no recuerdo mal, en el After Hours. Bien, ¿qué ocurrió? Que todo el mundo, sobre todo después de lo de Facebook, se esperaba que los resultados de Amazon fuesen malos. ¿Por qué? De hecho, yo mismo me lo esperaba. ¿Por qué? Pues porque los 2 anteriores trimestres fueron resultados flojitos, porque el tema de la pandemia, fijaos que ha incrementado muchísimo el coste de envío internacional, entonces Amazon es en gran parte logística, entonces pues ahí ha podido haber un roce. Y luego, pues también el tema de la inflación. Y es que Amazon, es alguien que compite mucho por precios. Es difícil trasladar la inflación al consumidor. Pues por todo esto, la mayoría de personas pensaban que los earnings de Amazon iban a ser bastante mediocres, iban a ser normalitos, incluso deficientes. Sin ir más lejos, se presentaron los resultados y Amazon se disparó un 15%. La mayor ganancia, hablando de capitalización de mercado en un día de la historia de la bolsa. Y esto fue debido en gran parte a la teoría del sentimiento contrario, a que la gran mayoría de las personas, de los inversores, se esperaban que los resultados fuesen malos. Y ojo, los resultados de Amazon, si los leéis, no son ninguna maravilla. No hay nada disruptivo como para ganar cientos de miles de millones de dólares en capitalización bursátil. En absoluto. Simplemente lo que ocurre es que como la mayoría de las personas pensaban que eso no iba a ocurrir, finalmente ocurrió. Y dirás, oye Arnau, vale, pero explícame por qué, ¿dónde está el fundamento? ¿Por qué funciona la teoría del sentimiento contrario? Vale, vamos a poner un ejemplo. Pensemos que estamos en un mercado alcista. ¿Para qué ¿Qué requisito tiene que haber para que un mercado sea alcista? Pues que cada vez haya más personas conversas, digamos, que piensen que la bolsa puede dar unos retornos favorables y por ende se transformen en inversores, es decir, que compren acciones. Para que un mercado siga en tendencia alcista, necesitamos que siga habiendo gente que antes no invertía en bolsa y que ahora esté comprando acciones. Bien, hasta ahí estaremos de acuerdo. ¿Qué ocurre? Que cuando todo el mundo está alcista en la bolsa, significa que la mayor parte del mundo ya está posicionado, ya tiene acciones, porque ya sabe que le puede, o ya piensa que le puede dar un buen rendimiento. ¿Qué ocurre? Que cada vez la presión compradora va disminuyendo, no por nada, no porque lo diga yo, sino porque así son las cosas. Cuantas más personas están en este caso comprando las acciones, menos personas potencialmente las van a querer comprar. Me explico, ¿no? Porque como que ya están puestos, ya están metidos en el caballo ganador. Entonces, lo que ocurre es que a la mínima que ocurra algo, a la mínima que haya algún catalizador, o a la mínima que los big players o gente decida comenzar a tomar beneficios, decida vender participaciones, lo que ocurre es que seguramente entremos en un periodo de distribución y nos metamos en un mercado bajista.
No por nada, sino porque va a haber muchas más personas que quieran vender sus acciones que las quieran comprar. Por eso, en ocasiones, cuando, no sé si os acordáis, o no sé si conocéis la célebre cita de Rockefeller de cuando mi limpiabotas compra acciones, yo las vendo. ¿Por qué? Porque cuando el limpiabotas, es decir, alguien que no tiene conocimiento específico en la materia de acciones, en materia de finanzas, cuando hasta esas personas están comprando acciones, significa que estamos muy cerca de ese límite de tolerancia, digamos, en el cual hay posibilidad de nuevos inversores. Por eso, esa frase, y por eso normalmente cuando todo el mundo está alcista en algo, luego el mercado se tiende a dar la vuelta. Si no, por ejemplo, mirad la crisis de 2007, la burbuja inmobiliaria, como todo el mundo se estaba excediendo. Todo el mundo se hacía rico con un negocio de construcción, con una promotora, con inmuebles, todo el mundo, hasta el más tonto del pueblo, era capaz de tener una sociedad inmobiliaria y ganar bastante dinero. ¿Qué pasó? Que a medida que todo el mundo conseguía hacer esto, menos personas eran las que entraban nuevas y por ende la presión compradora bajaba, hasta que eventualmente el crack inmobiliario se sucedió. Obviamente luego sumado al tema de derivados, subprime, etcétera. Pero al final, aunque no hubiese habido esa parte de estafa, ¿no?, en el sistema financiero, la burbuja hubiese crasheado igual. En 2001, la burbuja tecnológica, no hubo ningún tipo de producto derivado como la subprime de 2007, ¿no? No hubo ninguna manipulación bancaria, simplemente las personas pues cada vez eran más alcistas, más personas creían que eso iba a seguir al alza, eran alcistas y eventualmente como esa presión compradora se disminuyó por pura sentido común, al final nos pinchó la burbuja y se sucedió la caída. Además, cuanto más vertical es la subida, más vertical es la bajada. ¿Por qué? Porque significa que más personas sin experiencia han entrado y estas personas son las que a la primera de cambio venden, les entra el pánico y por eso hacen que la caída sea vertical, ¿vale? Por eso también en muchas acciones growth que hemos visto durante los últimos meses, la caída ha sido ultra vertical, porque se habían metido a invertir personas que realmente no tenían ningún conocimiento financiero. De hecho, es que casi no sabían ni a qué se dedicaba la empresa. Por eso, a la mínima que han visto que el precio se caía, han vendido y han provocado que la caída vertical sea todavía mayor. Al final, esto explica muchas cosas. Entonces, de igual forma que funciona de alcista a bajista, funciona de bajista a alcista. Cuando tenemos que la mayoría de las personas piensan que algo es bajista, que algo no tira para más, lo que ocurre es que la mayoría de personas no tienen posición en ella. Es decir, cada vez quedan menos personas que puedan vender. La presión, en este caso ahora vendedora, se reduce. ¿Qué ocurre? Que a nada que cambie, que haya un catalizador o que cambie algo estructural en la empresa o que haya una pequeña variación, empiezan a comprar acciones nuevas personas. Claro, como casi nadie tiene esas acciones, la posibilidad de que empiece un rally alcista es mucho mayor. ¿Por qué? Porque hay muchas más personas que son capaces de comprar acciones que antes no tenían que al revés. Es exactamente lo contrario de lo que hemos hablado. Entonces, Arnau, ¿cómo puedo yo beneficiarme de la teoría del sentimiento contrario? ¿Cómo puedo conocer cuál es la opinión del público? Bien, pues hay varias formas. En primer lugar, os voy a explicar la más sencilla, que la uso yo simplemente para conocerla, para tenerlo presente, pero no es algo con lo que operaría ni mucho menos. Es el Fear and Greed Index. Básicamente, es una especie de barómetro, digamos, de manómetro, en el cual mide más o menos el nivel de ambición o de depresión que tiene el mercado en ese momento. Se basa en, pues, en cartas de analistas, en cartas de inversores, en opiniones, en opciones put, bueno, se basa en un montón de cosas que nos da una visión más o menos de si el mercado en general es alcista, es decir, es greed, tiene mucha confianza, o si la opinión pública, por el contrario, está en fear, es decir, tiene miedo. Por eso, normalmente decimos que cuando estamos en miedo extremo es cuando mejores oportunidades de compra hay. ¿Por qué? Porque hay mucha menos presión vendedora, y es mucho más fácil que entren nuevos accionistas, nuevas personas que vayan a comprar acciones que no que las vendan. En otras palabras, entre muchas comillas, ya casi no queda gente que tenga que vender. Por eso, cuando hablamos de acciones que caen sin mucho sentido, como Facebook, por ejemplo, decimos que es una buena oportunidad. ¿Por qué? Porque las personas las personas que han querido vender, digamos, ya han vendido. Hay muchas menos personas con acciones que antes. Entonces, la posibilidad de que haya una revalorización en este tipo de activos es muy grande.
Por eso me encanta personalmente que en mis posiciones en la media, en los medios de comunicación, que alguna de mis posiciones es una mala inversión. Por ejemplo, Facebook, ahora recientemente han estado comentando que Facebook e Instagram, nada, que son como como Google Plus, que es una red social que quebró, o como Twenty, que también desapareció. Cuando yo leo esto, no puedo estar más alcista en Facebook. ¿Por qué? Porque ¿qué se sabrá el periodista de turno de esto? Simplemente ha visto que la cotización ha caído y el tío es negativo. Y cuantas más personas estén con una visión negativa sobre Facebook, mejor para mí. ¿Por qué? Porque significa que hay menos base de gente que tiene acciones. Entonces, a nada que haya algún catalizador positivo, por ejemplo, que los earnings siguientes sean buenos, me lo invento, hay muchas más personas que podrán comprar acciones. Por eso me gusta bastante. Y luego, otro indicador para medir un poquito el sentimiento de mercado es el VIX. El VIX, para quien no lo sepa, es el índice del miedo. El VIX, cuando alcanza un valor superior a 20 puntos, decimos que el mercado está entrando en un miedo, digamos, bastante generalizado. Por ejemplo, en la pandemia, cuando se supo lo del virus y cuando se comenzaron a cerrar las primeras ciudades por caos sanitario, el VIX se disparó hasta los 40, si no recuerdo mal. ¿Por qué? No por nada, sino pues porque había mucho miedo y mucha incertidumbre. Y dirás, oye Arnau, pero ¿cómo se configura el VIX? ¿Qué mide ese gráfico? ¿Quién lo hace? Pues básicamente el VIX lo que hace es evaluar el sentimiento de mercado a través de la cantidad de puts, de opciones puts que se compran, ¿vale? Entonces, para quien no lo sepa, una opción put es una opción entre comillas, que apuestas a que baja, ¿vale? El mercado. Entonces, cuando se incrementa este tipo de opciones, significa que hay más personas que piensan que el mercado va a caer. Por eso el VIX se incrementa. Entonces, es un mejor indicador, bajo mi punto de vista, que el Fear and Greed Index. Creo que es más fideligno, digamos. Entonces, cuando el VIX se dispara, y nosotros tenemos realmente en mente alguna posición interesante para entrar, yo creo que es el mejor momento para hacerlo. Sí que es cierto que normalmente cuando el VIX se dispara hay muchísima volatilidad en el mercado, es decir, podemos estar hablando de que los índices pueden moverse un 3 o un 4% en un día, e igual entras tú en tu posición y al día siguiente se cae un 5%. Puede ser, quiero decir. Por eso siempre, cuando estamos comprando posiciones a largo plazo o a medio plazo, lo mejor es hacer DCA, ¿vale? Dollar Cost Average, básicamente es dividir tu posición en varios paquetes que vas comprando poco a poco, a medida que el precio va llegando a objetivos. Si lo metes todo de golpe, pues si al día siguiente te baja un 10%, te comes una mierda. Sin embargo, si metes la mitad hoy y la mitad mañana, aunque baje, consigues un promedio. Entonces, creo que es lo mejor para este tipo de operaciones. Y en definitiva, el VIX lo que mide es eso, ¿no? Que hay la cantidad de personas que están comprando, que están apostando a que el mercado baja. De esta forma, el sentimiento de mercado es negativo. Y por la teoría del sentimiento contrario, ya sabemos que es mucho más probable que se corrija. ¿Últimas veces que el VIX ha disparado? Pues en la pandemia, fijaos. Y el resto es historia, pero los índices se han revalorizado más de un 100% desde entonces. Si nos vamos más atrás, en febrero de 2015 también tuvimos un pico en el VIX, y la verdad es que el SP500 creo que se ha revalorizado más de un 200 y pico por ciento desde entonces. Entonces, al final lo que voy es que la masa suele no tener la razón. Y no porque sea la masa y no porque me guste decirlo, sino porque es estadística. Cuando todo el mundo piensa que una empresa no vale la pena, a nada que esa empresa de repente publique unos earnings buenísimos o haga una adquisición estratégica o le den una patente, hay muchas más personas sin acciones, sin posición, que probabilísticamente puedan tomarla. Sin embargo, si estamos en una empresa invertidos en las que todo el mundo habla maravillas, significa que la mayoría parte de la gente sabe que es una buena empresa y tiene acciones ya. Entonces, a nada que pase lo contrario, es decir, que pase algún acontecimiento malo, ¡boom!, se desploma la acción. Esto ocurrió con Netflix, esto ha ocurrido con Teladoc, esto ha ocurrido con Facebook mismo. Esto ocurrió con muchísimas acciones a lo largo de la historia y no tiene por qué ser malo. Es decir, que una acción se desplome por estas cosas. Quiero decir, una acción puede en el año 1 tener un sentimiento positivo, desplomarse y en el año 3 negativo y subir. Quiero decir, no es que una empresa esté relacionada siempre a un sentimiento. Por ejemplo, Amazon en el 2000 se desplomó un 95% su cotización. Y el resto es historia. Ojalá haber comprado Amazon antes de esa caída en el año 2000, ¿no? Me refiero. Simplemente son dinámicas del mercado que tenemos que estar atentos, sobre todo para optimizar nuestros puntos de entrada en acciones las cuales nos interesen. Creo que este podcast ha podido ayudar a algunos. Me he tardado un poco, de casi 20 minutos de podcast, no suelo hacerlos tan largos, pero quería que
quería que quedase claro este tema de la teoría del sentimiento contrario, así no me preguntáis tantos por Instagram, por mensaje directo, cada vez que lo pongo qué significa, ¿no? Entonces, siempre es bueno conocer cuál es la opinión de mercado. Obviamente, no lo uséis como único indicador para entrar en acciones, siempre hay que tener más, obviamente, ¿no? Un análisis más detallado y siempre valorar riesgo y beneficio potencial. Pero es una forma más de conocer estadísticamente lo que puede ocurrir en este mercado de valores. Un abrazo y nos vemos en el siguiente podcast. Chao.